¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este su taller de historia que en verdad con mucho cariño y con mucha intención de fomentar la cultura y la verdadera historia nos promueve nuestro club, el Yucatán Country, Country Club. Bienvenidos todos y como de costumbre siempre empiezo saludando a todas las personas, a toda la gente que nos ve, que mis respetos y mi admiración por ustedes, por ese interés que han demostrado en la verdadera historia, sobre todo en estos momentos tan especiales que pasa el mundo y que pasa nuestro país, muy especiales que tenemos que entender, porque estamos metidos con una maraña de mentiras que nos confunden y que esto evita evidentemente un avance humano, social, económico, de todo. Entonces, felicidades a ustedes, a toda la República Mexicana que nos ve, y como de costumbre, pues saludo a todos los amigos del Country Club, tanto los directivos como a los socios, a los residentes. Gracias, un gran abrazo fraternal por haber hecho de este taller uno de sus preferidos, y a toda la República Mexicana, empezando pues desde luego por la capital de la República, por la Ciudad de México, por el Estado de México, por Cuautitlán, Cuautitlán que nos ha escrito casi cada 8 días. Muchas felicidades, amigos de Cuautitlán. Puebla, Aguascalientes igual nos ha escrito, amigos, un gran abrazo. Guadalajara, esa perla tapatía que fue importante en toda la historia de México, especialmente en esta etapa, en donde muchos tapatíos defendieron sus convicciones ante un absurdo político y jurídico que se dio. También saludo a todos los estados del norte de la República, a Sonora, a Tamaulipas. Un gran abrazo a todos los amigos de los lugares que nos ven en Tamaulipas, Baja California, Querétaro, esa ciudad tan hermosa como todas las de la República Mexicana y tan histórica, que fue testigo del triunfo de la República, del constituyente de Querétaro, del juicio Maximiliano, en fin, pues una ciudad que de por sí respira historia, ¿verdad? Y todas las demás ciudades, Mérida, desde luego, nuestra sede aquí en la ciudad de Mérida. Saludo a todos los de Yucatán, Valladolid que nos escribe, y a toda la península, Cancún, Cozumel, Chetumal, Tabasco, Chiapas que nos ha escrito igual. En verdad, sería casi pasar la lista a todos los estados. Felicidades a todos ustedes por ese interés que han demostrado ante la historia. Y hoy vamos a empezar un tema que se llama el Maximato, un tema que nos va a llevar algo de tiempo en estos talleres, porque es un tema que durante mucho tiempo, casi durante todo el siglo XX, a partir del momento que empieza esta etapa que con toda razón José Vasconcelos le llamó la era de los peleles, fue un tabú para el gobierno. Un tabú porque casi todo el siglo XX, de hecho, después de la institucionalización de la revolución, pues fue el sistema revolucionario el que imperó, que nacía de esto. Y nace de una serie de situaciones, de crímenes, de asesinatos, de corrupciones, que no convenía, porque eso iba a deslegitimar, iba a volver ilegítimo un movimiento que se había adueñado del poder desde la época de los sonorenses. Entonces simplemente era cortar por lo sano, no hablar de esto, ni de la guerra cristera, que era una vergüenza, ni del Maximato. Y de hecho, lo pueden ver y no me dejarán mentir, que el libro de texto tocaba estos temas. La historia de México durante casi todo el siglo XX terminaba con un happy end inopinado, con la Constitución del 17, como si eso hubiera sido la gran obra, y sobre todo hubiera sido la felicidad del mexicano. Y de alguna manera muy rápida y sin mayor explicación nos hablaban de la muerte de Carranza, la muerte de Zapata, la muerte, pero hasta así, nada más, pam, sin dar motivos, causas, quién fue, quiénes no fueron, en fin, y mucho menos todo lo que había pasado a partir de la muerte de Obregón. Fue un tema más que como un tabú, un tema satanizado. Esto no había que tratarlo. No había que tratarlo porque nos deja mal. Así pensaba el Estado mexicano durante, de hecho, todo el siglo XX. No se podía tratar.
¿Cuándo empieza a salir todo esta información hasta cierto punto medio estiércolera de esta etapa? A finales del siglo pasado. En las últimas décadas, dos últimas décadas, principalmente la última década del siglo pasado, es cuando se empieza a dar una libertad para que se pueda investigar y entrar a los archivos de la nación e instituciones de gran renombre como la UNAM, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas e Históricas de la UNAM, empezaran a estudiar e investigar en los archivos, entre comillas, prohibidos, para poder entender, porque al final del siglo XX, todos ustedes, la mayoría de ustedes se acordará, se empieza a dar esa evolución hacia lo que era una auténtica democracia y ya no una democracia dirigida, como había sido casi todo el siglo XX. Entonces, era importante investigar y saber, había algo que no cuajaba entre la Constitución y finales del siglo XX. Y es cuando entonces empiezan, obviamente, a estas investigaciones, a estos escritos, a estos libros que aunque nunca se van a plasmar en los libros de texto que se enseñan en primaria o en secundaria, pero sí van a aparecer obras muy fundamentadas de historiadores renombrados, cuando antes, durante el siglo XX, el único historiador de este periodo al cual se le satanizaba terriblemente porque se le atacaba de reaccionario, de traidor, de maldito y de todo, era José Vasconcelos, con sus obras cumbres, como fueron Ulises Criollos, La Tormenta, El Proconsulado, y obviamente la obra crítica por excelencia de esa época, Breve Historia de México. Pero fuera de él, que era como era único, ¿okay? Lo van a refundir, lo van a atacar, lo van a atacar. Nadie tenía ese acceso, y Vasconcelos no es que lo haya tenido, sino que él había vivido los hechos. Por eso escribió. Y no fue sino hasta los 80s, 90s, cuando aparecen autores renombradísimos, muchos de ellos tuve el gusto de conocerlos hace ya algunos años, algunos ayeres, en el final del siglo pasado, en el Colegio de México, como el maestro Jan Meyer, por ejemplo, que habla de una obra extraordinaria de la cristiada, el maestro Álvaro Matute, que en paz descanse, que también habló de esta época revolucionaria, en fin, y obviamente pues tuve el honor de estar en varias conferencias de la hija de Plutarco Elías Calles, ya una señora de edad en ese entonces, bueno, ya falleció también, doña Hortensia Elías Calles, viuda de Torreblanca, doña Tenchi, como le decíamos. En fin, entonces, todo esto es hasta cierto punto desconocido. Y lo sigue siendo. Pero hoy vamos a hablar y lo vamos a analizar. Porque fue un periodo fundante, determinante, para entender el siglo XX mexicano. O sea, nuestra historia contemporánea. Ahora está escribiéndose otra. Y nada agradable, por cierto. Pero, bueno, pero vamos a hablar de esta etapa, primeramente. Entonces, vamos a entenderlo, vamos a narrarlo primero como un acontecimiento, como una película, pero lo vamos a analizar. Porque aquí el personaje central, el que nos va a conducir, y perdonando la redundancia, como hilo conductor en este periodo llamado Maximato, es Plutarco Elías Calles, que a la postre, en este entonces, como comentamos la semana pasada, ya era el único sobreviviente original de lo que Carranza llamó en la reunión de Coahuila en 1914 la familia revolucionaria. Todos, al menos los originales, estaban muertos, y todos asesinados unos contra otros, y solo quedaba en pie Plutarco Elías Calles, cuyo nombre verdadero era Plutarco Campuzano. Era el que quedaba. Y obviamente va
como maestro que era, recuerden que era maestro, va a tener una idea muy clara al ya no tener la sombra de Obregón, al ya no tener la presión de Pancholín Serrano, al tener aplastado y desterrado y vigilado en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, a Adolfo de la Huerta, eliminado Zapata y Villa, los líderes de la idea socialista que había, él quedaba. Él quedaba como jefe supremo, como jefe máximo de la revolución, sobre todo a la muerte de Obregón. Qué tan interesante y qué tanta alegría le pudo causar a Plutarco Elías Calles, que era un hombre bastante sobrio, bastante flemático, que el último informe que dio como presidente de la República el 1 de septiembre de 1928 se notaba alegre, y ahí están los escritos, y ahí están todos los testimonios, por la muerte de Obregón. No pudo callarse y digo, qué bueno, bien, qué bueno que desapareció el caudillo, porque con eso se acabó el caudillismo. Y además era enterrar a Obregón y a los obregonistas, porque Calles ahí mismo, recuérdenlo, había dicho, no más reelección, no me voy a reelegir, a pesar que ya se podía. Voy a volver a cambiar la Constitución y ponerla como estaba con la época de Madero. O sea, eso era escupirle la tumba de Obregón. Y claramente, para el buen entendedor, estaba claro señalando que el que quería la violación constitucional era Álvaro Obregón Salido, no él. Y como dicen por ahí, al muerto las coronas. Ya estaba. Yo no tenía por qué guardar apariencias. Se había peleado con la viuda, con María Tapia. Se había peleado con los hijos. Ahora había que quitar las sospechas sobre él y pasárselas a sus archienemigos, los católicos. Y para eso había detenido a Toral y a la madre Conchita. Porque Toral, si bien era católico, no era del clero, vamos a llamarla así, era un laico, fanático, pero no era parte del clericalato. Mientras la madre Conchita sí. Y ella tenía que aparecer como la autora intelectual. Entonces mataba, no un pájaro de un tiro ni dos, mataba 3, eliminaba a los obregonistas, le daba un golpe terrible a los católicos y además a las autoridades clericales. Porque era evidente que ese juicio iban a salir culpables, con o sin pruebas. Entonces, era el momento que brillaba Plutarco Elías Calles. Dirán ustedes, pues no era el presidente antes, no brillaba antes, no fue él el que preparó lo de Huitzilá, lo de Cerrado y todo. Sí, pero bajo la sombra de Álvaro Obregón. Obregón siempre estuvo detrás de él, aunque desde Guatabampo, en Sonora, en su quinta chilla, Obregón lo tenía vigilado. Cuando te cuenta que Obregón tiene un telescopio desde Sonora y vigilaba a Calles. Y Calles todavía no se quitaba esa sombra de encima. Pero ahora no había nadie. Ya los otros generales eran secundones. La poda de generales la había hecho el propio Obregón cuando fusiló y eliminó a los de la huertistas. Y solo se había salvado milagrosamente a Adolfo de la Huerta, que vivía desterrado en Estados Unidos. Y luego una segunda poda con Francisco Serrano, y eso sí se los echó. Entonces, ¿quiénes quedaban de primera línea? Muy pocos, muy pocos. El general Escobar, segundo a bordo. ¿Quién? Saturnino Cedillo, segundo a bordo. Generales sí, generales importantes, pero ninguno con un liderazgo que opacara a Plutarco Elías Calles, como lo tenía
Álvaro Obregón, o como el mismo Pancholín Serrano, o no digamos como Adolfo de la Huerta. Ya no había. Los tenía pisados Plutarco. Y una prueba contundente es el nombramiento del presidente interino que explicamos la semana pasada, de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil era un abogado joven, gobernador de Tamaulipas, pero que hacía lo que decía Calles. No sé si algunos de ustedes, los que me miran por este medio, se acordarán, sobre todo los mayorcitos. Don Emilio Portes Gil falleció no hace mucho. Habrá fallecido a finales del siglo pasado, o sea, por ahí de 1980 o 90 falleció él. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero había un programa de televisión muy famoso en esa época que dirigía a un personaje, que se llamaba Jacobo Saludowski, un programa de noticias, y siempre entrevistaba a personajes, pues vivían aún personajes históricos. Y cuando había algún evento de la revolución, invitaba al ya viejito Emilio Portes Gil. Y yo me acuerdo que en 2 o 3 ocasiones que lo invitaba, y luego se comentaba mucho esto en la prensa y todo, lo primero que decía Emilio Portes Gil cuando llegaba, y eso señor ya como de 80 años, ¿okay? Le decía, antes que nada quiero decir a los televidentes que yo nunca fui pelele. Ni le habían preguntado, pero él decía, no, yo no fui pelele. Y dice por allá que explicación no pedida, acusación manifiesta. Porque para la historia, y sobre todo para Vasconcelos, que fue el que le dio este calificativo al periodo del Maximato, el primer pelele que tuvo el Maximato fue él, Emilio Portes Gil. Y es el único de todos los peleles que llegan a una edad avanzada y que pues le tocó pues una etapa moderna, y le llegó a los 80s, los 90, no recuerdo exactamente cuándo falleció, ¿okay? Pero sí lo entrevistaba, ¿okay? De hecho estuvo hasta en la toma de posesión de José López Portillo. Creo que muchos de nosotros acordamos de esa toma de posesión en 1976, y no recuerdo si hasta el del Miguel de la Madrid, no me acuerdo. Pero Portes Gil fue un hombre no tan longevo como el señor Echeverría, que vivió 100 años, pero sí una persona que vivió arriba de 80. Bueno, entonces, con él se supone empieza el pelelismo, como le llama José Vasconcelos, y con él, de forma un poquito más moderada, empieza el Maximato. Porque además, Calles, al entregar la presidencia, le van a empezar como ya no tenía ningún título más que ciudadano, porque ya volvía, era expresidente, los mismos generales, para que vean que no había un general que destacara, los mismos generales le van a llamar a don Plutarco el jefe máximo de la revolución. Y va a tener, y óigalo bien, va a tener voz y voto. Porque le van a pedir opinión, e inclusive, sin que sea ni diputado ni senador, nada por el estilo, él va a opinar y va a decir, va. En cuestión de gobernaturas, en cuestión de alcaldías, en cuestión de diputados, en cuestión de todo. Va a tener un poder increíble. Un poder que quizá hubiera envidiado el propio don Porfirio. Porque además era un poder que política y jurídicamente no existía. Pero existía. Eso es lo chistoso. Porque era el poder detrás del poder. Era el poder detrás de la silla. Y así va a estar durante bastantes años. Pero vamos a empezar entonces con esto. 1 de diciembre de 1928. Toma posesión Emilio Portes Gil como presidente interino. Tenía 2 años para convocar a nuevas elecciones. Y es lo que Vasconcelos, y de ahí se basan casi todos los demás historiadores, se puede decir que también es el inicio del Maximato. Donde Calles aparentemente se retira, pero no se va a retirar. Entonces, Plutarco, le entrega la presidencia a Emilio,
le nombra a todo su gabinete, porque el gabinete lo va a nombrar Plutarco Elías Calles. Era evidente que el otro solo decía sí, 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 sí. Bueno, dirán ustedes, ¿y tan bruto sería el señor Portesil? No, porque lo que argumentaba era que el de la experiencia y el supérstite, como decían, como se dice cónyuge supérstite, ¿verdad? O el sobreviviente de la original familia revolucionaria que nació en Coahuila, era él. Y en base a eso, todos que no habían participado en esa reunión llevada a cabo, ¿okay?, en Cuatro Ciénegas, porque obviamente no había empezado la revolución norteña, por así decirle, pues se sentían que el otro tipo era el Big Chief y lo alababan, porque más daban cuenta que él era el que manejaba, era el gran titiritero. Y conforme vaya pasando el tiempo, 28, 29, 30, 32, 30, va a ser más grande titiritero. Lo interesante aquí, todos ustedes que me hacen el favor de escucharme y de verme, era que no Calles se arrogó ese título y ese poder, sino que lo dejaron los políticos, los generales, los diputados, los senadores, lo dejaron. De hecho, fueron ellos los que lo nombraron jefe máximo. Fueron ellos los que preguntaron: lo que usted diga, jefe máximo. Algo terrible y asqueroso. Pero fíjense cómo va a estar la cosa. Finales de los años 20. Bien. ¿Qué ocurre? Hay una reunión, como de costumbre, que siempre la va a haber así, entre el presidente que sale y el presidente que entra. Y esa reunión se dio en Chapultepec. Recuerden que Chapultepec era en ese entonces la residencia oficial del presidente. Y en esa reunión se sabe, y le repito, ¿se sabe por qué? Se sabe, porque doña Hortensia lo contaba, de que Plutarco le dio instrucciones a Emilio Portes Gil de lo que se tenía que hacer. Es decir, si Obregón quería acabar con la guerra cristera por las buenas, aquí había que acabar la guerra cristera ganando. O sea, la idea de Calles era seguir con la guerra hasta aplastar a los cristeros. La idea de Obregón era acabar con la guerra cristera llegando a algún arreglo y reconociendo que el catolicismo era la religión mayoritaria de México. Pero eso implicaba una derrota para el gobierno, era obvio, y además una mala política de Calles como presidente. Entonces aquí no quedaba otra que seguir la guerra hasta ganarla. No había. Y fue la primera instrucción que le dio a Portes Gil. La segunda: convocar a nuevas elecciones. Pero aquí viene la cuestión. Todavía no se definía quién iba a ser el candidato que sustituyera a Obregón. Y la instrucción fue: tenía 2 años Portes Gil para convocar elecciones. Que dejara pasar unos meses tranquilos, ¿okay?, para calmar las cosas y sobre todo para eliminar ya cualquier situación de señalamiento hacia Calles o hacia su gente o hacia Morones como los responsables directos e intelectuales del asesinato de Obregón. Y para eso había ya que terminar con ese juicio, condenar a Toral y condenar a la Maya Conchita. Con Toral no había problema, porque confesó, y además no necesitaba confesar, todo el mundo lo vio. Con la Maya Conchita era el problema, pero no importaba. Había que culparla. Y cuando se diera esa sentencia, Calles, que ya no estaría en el poder, porque ya se le había entregado el poder a Portes Gil, quería estar fuera del país para que esto quedara ya liquidado, como que no tuviera que ver él nada. Y aquí viene el primer viaje que Plutarco Elías Calles va a hacer por 6 meses por Europa, a principios del año 29.
Calles se va a ir a Europa, supuestamente a pasear a descansar, se lo merecía, por así decir él mismo, pero cuyo pretexto era más que nada ver qué estaba pasando en Europa. Y aquí tenemos que ubicarnos históricamente en lo que estaba ocurriendo en Europa. ¿Ok? Y en Europa estaban pasando varias cosas importantes que llamaban la atención a un individuo como Plutarco Elías Calles. En primer lugar, para 1929, que fue cuando Calles se va 6 meses a Europa, Europa estaba entrando a una fase de caudillismo total. En el 29, por ejemplo, el gobierno italiano, el rey de Italia, había cedido ya el poder al duce Benito Mussolini. Que sí, en efecto, se llamaba Benito por Benito Juárez, pero eso no es ninguna cosa para alabar. Entonces, había una dictadura ya, en donde Italia estaba saliendo de una serie de situaciones con una mano férrea por conducto del fascismo, o como debe decirse en italiano, fascismo. Fascismo viene de fases, la fase es la vara que usaban los romanos, los emperadores romanos. Mussolini, por ejemplo, tenía muchas posturas como emperador romano. Quería, para sus discursos, fíjense que eso es muy peligroso, mencionaba mucho la historia romana, el poderío romano, y quería resucitar en la mente de los italianos el gran imperio romano, inclusive sus posiciones, como se sentía Nerón. Entonces quería saber, de estar de cerca Calles, qué estaba pasando ahí. 1, 2. Para el 29 ya había otra dictadura en Europa Oriental. Se había creado la Unión Soviética. Desde hacía 10 años había caído el zar. Y se había creado primero una república en base a la famosa Duma con Kerensky. Pero luego vino una revolución contra el zar que protegía, pero contra la Duma que protegía al zar, y suben los soviets con Lenin, Trotsky y Stalin al poder, asesinan al zar y acaban con la Duma, y se establece el gobierno del Soviet Supremo, que luego se va a ir disgregando, y para el 29 ya solo tenía el poder, el único poder que había ya era el de Stalin, que estaba en pleno conflicto con el otro líder que era Trotsky, porque Lenin había muerto en 1925, en circunstancias bastante extrañas, por cierto. Pero era un poder total, ¿ok? En donde la Unión, la antigua Rusia, ahora llamada Unión Soviética, estaba gobernada por una mano férrea, que era la de Joseph Stalin. Y también quería conocer, quizás no llegar hasta allá, pero estar cerca, España. España estaba en una broncota de problemas. Los republicanos españoles estaban divididos en comunistas, socialistas, anarquistas. Había también monarquistas. Y España era como un gran desastre que se estaba dando. Alfonso III estaba a punto de caer. Y también quería verlo de cerca. Y Alemania. Alemania estaba en una república, la famosa República de Weimar. Pero había un partido, aquí ojo con esto, había un partido muy llamativo, muy organizado en 1929, que era el Partido Nacional Socialista. Un partido que tenía sectores juveniles, laborales, de todo. Y Calles quería ver cómo era eso. Ese partido no estaba en el poder. Va a llegar hasta el 33, pero todavía. Okay. Pero quería conocer. Entonces, no lo dijo,
pero más que nada no se iba a descansar, iba a ver qué había por allá. Y al mismo tiempo, coyunturalmente, le dejaba el paquete a Portes Gil, pero que Portes Gil, con mucho cuidado, aplastara con la guerra cristiana. Bien, pues se va a Calles y deja a Emilio Portes Gil en esto. Con esto. Bien, ¿qué pasa en ese año del 29? Lo primero, vamos a ir por orden. Lo primero, empezando el año, la sentencia de José León Toral y la madre Conchita. Los dos son encontrados culpables. Había ya que eliminar este asunto. Y Toral es condenado a muerte. La última sentencia de pena de muerte que se dio va a ser la de Toral, precisamente, antes de que se quitara. Sería fusilado a principios de febrero de ese año. Y la madre Conchita, como en verdad no se le encontró así gran cosa, todo fue casi inventado. A la madre Conchita se le da una cadena de 20 años de cárcel y sería llevada a las Islas Marías. Efectivamente, Toral es ejecutado. Tenemos fotografías también de esto, ¿okay? En el campo de tiro de la policía de la Ciudad de México. Es ejecutado en febrero de 1929, fusilado. Se dice que Toral gritó algo, pero a diferencia del padre Pro, que se oyó claramente que dijo "Viva Cristo Rey", no sabemos qué iba a decir Toral, y fue fusilado. Y la madre Conchita fue llevada a las Islas Marías, en aquellas cuerdas que salían antes, hasta los 70 salían cuerdas, antes de que el presidente López Portillo declarara la cárcel de Lecumberri como la C, el archivo de la nación, y la cárcel la pasara al Moloya. Atrás había una línea de tren donde a los presos más peligrosos se les llevaba en cuerdas, se les metía un tren, y ese tren iba hasta las costas de Jalisco, y de ahí que los cruzaban para las Islas Marías. Eran islotes penales, eran 3, y ahí van a llevar a la madre Conchita a las Islas Marías, que en ese entonces muy pocas, quizá ninguna o muy pocas, no hay mucha información de esto, habían en las Islas Marías, más bien, bueno, las isleñas, ¿no? Pero presas no. Por eso es que la madre Conchita, por cierto, hizo 2 libros. 2 libros. También tuve la oportunidad, su servidor, de conocerla alguna vez, como les conté la vez pasada, y también daba entrevistas, igual Jacobo Zabludovsky. Hay una en internet que pueden ustedes ver, entrevista a la madre Conchita de Jacobo Zabludovsky, y aparece ella en los últimos años de su vida, ¿no? Ella me parece que murió en 1978, 79, 80, por allá. Y escribió dos libros. Uno que se llama Yo, la madre Conchita, donde nos narra todo su calvario, todo cómo le echaron la culpa y toda su vida. Es como un diario de lo que vivió los 13 años que estuvo en las Islas Marías. Y otro que se llama Obregón, la verdad sobre el asesinato de Obregón. Los 2 libros que la madre Conchita escribió ya no se editan, hay que conseguirlos en alguna librería antigua. Si usted está en la Ciudad de México, van por allá, seguramente en alguna de las librerías de la calle Donceles, donde están todos los libreros antiguos, pueden encontrarlas. Los publicó aquella editorial, no sé si exista, La Buena Prensa se llamaba antes, o se llama, y ya no se editan. Pero es muy interesante porque son obras de un testimonio personal, donde nos dice todo lo que pasó, y ahí nos narra que se casó. Dirán, pues se casó, pues parece esa moda, está muy calenturienta. No, lo que pasa es que ella dice que se casó con Carlos Castro Balda. ¿Y quién era Carlos Castro Balda? Era un miembro de la ACJM, de la Liga de Resistencia de la Libertad Religiosa, que dirigía René Capistrán Garza. ¿Por qué se casa con él? Lo habían agarrado y también lo habían llevado a las Islas Marías. Pero ella se casa con él porque hay ciertas reglas entre los penales no escritas de respetos. Y cuando se rompen esas reglas es cuando viene el problema.
Una de ellas es que si la mujer es de uno, la van a respetar. Y aunque era monja, era una mujer. Y que quede claro, no era una señora grande. La madre Conchita murió como de 80 años, alrededor de los 80. Estamos hablando del 1929, tenía 29, 30 años. O sea, estaba joven. Entonces ella, al ver a Carlos Castro Valday, se conocían. Ella dice que Carlos Castro le dijo: madre, aquí usted es una monja y puede ser que al principio la respete, pero después, cuando vengan los momentos en que necesiten, ya saben qué, usted va a ser la víctima. Ay, ¿cómo va a ser? Yo he conservado mi virginidad toda la vida. Bueno, pues la única manera es que se case conmigo. Okay, hay reglas, y a las esposas de cualquier presidiario las van a respetar, pero case conmigo. ¿Pero cómo? Vivimos como hermanos. Y ella y él, ambos toda la vida, aún ya ancianos, porque primero murió ella, van a decir que nunca tuvieron intimidad carnal, que todo el tiempo vivieron como hermanos, y que ella se casa con él para tener ese apoyo que necesitaban así las Marías. Y no se divorció, pues que se sepa, no. Ya cuando salió, porque salió, la van a indultar muchos años, 13 años después la va a indultar el presidente Ávila Camacho. Porque no le, o sea, la va a sacar, entonces va a venir, y ya con él también, porque indulta a todos, y él, pues para vivir precisamente en el lugar donde les dije, en lo que era antes la avenida Jalisco, la calle Jalisco, hoy Álvaro Obregón. Y ahí van a vivir, y ahí muere la madre Conchita. Y como un dato interesante, como les digo, no recuerdo si murió en el 78, 79, 80, pero fue enterrada con su hábito de monja, por una concesión hecha por el Papa Paulo VI, de que fuera, obviamente, y así se le enterró. Mucha gente, muchas personas han pedido que se le beatifique como al Padre Pro, por ejemplo, pero pues no ha habido una gran cantidad de gente que lo pida. Y además, pues obviamente, pues, aunque nunca le probaron nada, pero el gobierno durante mucho tiempo bloqueó cualquier cosa para que fuera llevada a los altares. Hay otra madre Conchita que es diferente a esta, que es Conchita de Armida, que esa sí es, me parece que esa sí es santa, una de San Luis Potosí, que también es de esta época. Pero esta es la madre Conchita Acevedo de la Llanta. Bien, una vez eliminado esto, ahora había que abocarse a la guerra cristera. La guerra cristera estaba a punto de ser ganada por los cristeros. Para el 29, el ejército no tenía nada que hacer. Un montón habían desertado, eso no lo dicen, porque ya estaban hartos de estar matando católicos que pensaban que era pecado. Porque la mayoría de los soldados rasos eran católicos. Y aunque Portes Gil logró contratarse y comprar, típico, a gente con mucho dinero para que le dijera dónde estaba la guarida de Enrique Gorostieta, y ahí lo van a agarrar y lo van a matar, y Portes Gil va a exhibir su cadáver. Hay fotos del cadáver de Gorostieta exhibido, tipo como hicieron el de Zapata, para que los cristeros vieran que ya estaban derrotados. Aún con la muerte de Gorostieta, la guerra cristera siguió, y al contrario, la muerte de Gorostieta los enardeció más a los católicos. Y el último informe, bien escondidito, del general Amaro a Portes Gil, era que los cristeros estaban adueñados del Bajío, de los Altos de Jalisco, de toda la región guanajuatense, queretana, jalisciense, michoacana, todos los famosos, como se les llama, caminos de Michoacán, están infestados de cristeros. E inclusive dicen, no se había vuelto a dar un caso así desde la época de las guerras morelianas, o sea, de Morelos. O sea, los cristeros ya podían inclusive hacer un propio gobierno. Y es una Portes Gil, sin poderle consultar a Calles, porque no había WhatsApp como hoy para mandarle un mensaje, ¿dónde está? Oye, ¿qué hago? Portes Gil va a tener que tomar una decisión. Pero esta decisión la veremos
la próxima semana. Muchas gracias, muy amables por su compañía, y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema del maximato en el periodo conocido como el primer pelele, o más oficialmente como el gobierno interino de Emilio Portes Gil. Muy buenas noches.